Muy bien, continuamos en Diálogos y estoy con Daniel González, uno de los principales columnistas que tiene La Voz acá en Córdoba. Y lo invité para que charlemos un poco de la... Yo puse como graph al final de abajo de la pantalla la política en una sinfonía inconclusa. Si a usted le gusta la música clásica, podremos hablar de la famosa sinfonía inconclusa de Schubert, ¿no? Porque realmente no termina nunca la política de armarse, mejorarse, ayornarse. Con esta clase de gente que tenemos hoy en la política, nada que ver con aquella política que desarrolló Aristóteles en su famoso libro, que la identificaba en su primera página con la ética y la moral. Imagínese. Daniel, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación, gracias a vos por la Ahora invitación. estamos presenciales porque antes nos veíamos por Zoom. Claro, mucho mejor esto. Bueno, hemos recobrado la contame vida. cuáles son tus percepciones de la política y de los políticos. Bueno, estamos en un momento particular, ¿no? Por primera vez ha habido un quiebre notorio en la coalición de gobierno. Antes había matices, discusiones, imposiciones, pero esta vez el acuerdo con el Fondo Monetario ha llevado a una discusión mucho más intensa. En este momento, esta semana, se va a votar seguramente la aprobación del acuerdo con el Fondo en el Senado de la Nación, ¿no es cierto? Ya se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada y se aprobó con el aporte de la oposición y el rechazo de una parte de la coalición de gobierno, la gente vinculada con Máximo Kirchner y con Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner se ha mantenido en silencio, se la ha escuchado hablar únicamente para denunciar una piedra que le entró por la ventana y que fue convenientemente filmada, ¿no? La estaban esperando. Pero no ha hablado del acuerdo con el Fondo Monetario. Se supone que ella lo rechaza el acuerdo con el Fondo, igual que Máximo. Lo suponemos, porque ¿qué haría un líder o qué debe hacer un líder? Un líder debe tratar de aportar argumentos para que sus seguidores comprendan la posición que el líder tiene. Cristina debería haber dicho a sus seguidores: señores, no nos conviene firmar un acuerdo con el Fondo Monetario porque nos va a llevar a una situación económica más difícil de la que tenemos actualmente. Pero eso no lo ha hecho ella. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque lo rechaza de un modo vergonzante, sin aceptar que ella está en esa posición. Porque en esa posición no está la mayoría del peronismo. Por eso pienso que la influencia de Cristina dentro del peronismo y dentro de la coalición de gobierno ha ido disminuyendo y ha tenido un golpe importante esa caída en el momento en que hay que pronunciarse si estamos a favor o en contra de un arreglo con el Fondo Monetario. Está bien. Eso demuestra la profunda ignorancia en materia de macroeconomía que tiene la vicepresidenta, como la que tiene Máximo. Creo que el presidente Fernández orilla un poquitito más de conocimiento, pero muy poco, como la que tenía Juan Perón en materia de economía, haberlo nombrado a Miranda, su primer ministro de Economía, en su primera presidencia, y después a Bel Helvar en su tercera presidencia, demostraba que él de economía no entendía nada y no le gustaba absolutamente. No tiene ni idea de lo que puede pasar en el país, entrar en default, aunque ya lo estuvimos gracias a la irresponsabilidad de Adolfo Rodríguez Sá y de todos los que lo secundaban. No se dan cuenta que el país baja 10 escalones de golpe y pasamos a ser parias
internacionales. Pero vos mencionaste recién, Daniel, al peronismo republicano, que podría ser un poco un intento de salvación del peronismo, de salvarse históricamente. Yo lo veo ahí a Perotti, a Schiaretti, como desmarcándose con Cristina y con Máximo y entrando en conversaciones con sectores un poco más neutrales, ni de superizquierda ni de superderecha, una corriente de centro. ¿Vos creés que puede haber o podría haber un acercamiento entre, esto es una expresión de deseo, me parece más que un análisis mía, ¿no? Pero yo imagino con un buen grado de ilusión un acercamiento entre el peronismo republicano, los gobernadores, algunos sectores medianamente albertistas, algunos sectores de Juntos por el Cambio que están manejándose bastante bien, y conformar una coalición para el 2023 interesante, capaz de desalojar a estos tipos de por vida. Yo te diría algo. Antes quería referirme a algo que mencionaste, que es que Perón lo nombró a Miranda y después lo nombró a Helbar. En el medio, Perón tuvo un verdadero ministro de Economía, que fue Gómez Morales. Gómez Morales, por supuesto. Gómez Morales. Yo lo mencioné antes. Sí, Gómez Morales fue el que le dijo a Perón, vamos mal. Hay que achicarle. Vamos mal. Y Perón se enteró de eso cuando se fue Miranda, en enero del 49. Perón había asumido 3 años atrás, en febrero. Claro, no, marzo, en junio. El 4 de junio de 1946. Claro, en junio del 46, aniversario de la Revolución del 43. Y entonces ya Gómez Morales le dijo, por este camino no. Y él tenía en mente la reelección, por eso siguió con esa política un par de años más, pero cuando cumplió el objetivo de la reelección, hizo un ajuste feroz, sí, que podrían decir los peronistas kirchneristas actuales, podrían decir que era neoliberal el ajuste que hizo Perón. Quiero decir con esto que no existe eso que creen los kirchneristas y otros peronistas, la posibilidad de un gasto en forma permanente y la emisión permanente. Eso no existe. Cerremos todas las facultades de ciencias económicas, porque si los problemas económicos se solucionaran emitiendo y gastando y cubriendo las necesidades de una manera a tontas y a locas, no harían falta la economía, claro, con solo emitir. Pero vos decís, ¿qué pasa con los peronistas republicanos? Los peronistas republicanos en este momento, hasta ahora por lo menos, hasta este acuerdo con el fondo, han sido hegemonizados por el kirchnerismo. El kirchnerismo los ha disciplinado y ha impuesto de alguna manera su política económica al gobierno, hasta este momento, porque esta decisión, que es una decisión muy importante, evidentemente no cuenta con la anuencia de Cristina Kirchner ni de su hijo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no lo apoya? Porque es muy sencillo. Los acuerdos con el fondo suponen algún tipo de acomodamiento fiscal. Por ejemplo, el aumento de los precios de los combustibles es inevitable porque hay que reducir el subsidio a los combustibles y todavía estamos lejos de los precios que normalmente tienen las naftas, han tenido la nafta en la Argentina y en otras partes del mundo, que es $1 el litro. Todavía estamos lejos de esa cifra. Entonces, los acuerdos con el fondo, o aunque no lo hagamos con el Fondo Monetario, sino que el gobierno que decida acomodar la economía, necesariamente tiene que entrar en una cantidad de ajustes que inicialmente son dolorosos. Esos ajustes son dolorosos y eso lo sabe Cristina y Máximo. Sabe que estas medidas que se van a tomar, que el acuerdo con el fondo es bastante light dentro de totalmente, todo, de todas maneras va a llevar
a una cantidad de restricciones que va a hacer que se note en el bolsillo de la gente. Ahora bien, eso va a significar pérdida de votos y probablemente la pérdida de las elecciones. Si lo sabrá Mauricio Macri, que él hizo 2 años de gobierno light sin mayores ajustes. Pero en el segundo tramo, cuando ganó la elección de medio término, pensó, la gente me está apoyando. Y Durán Barba le decía, te están apoyando, podés empezar el ajuste. Entonces él empezó el ajuste muy severo, llegó a medio punto del PBI de déficit fiscal antes de los intereses de la deuda. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la gente, una franja de la gente que lo apoyaba, al ver que aumentaba la nafta, aumentaba esto, aumentaba lo otro, dejó de apoyarlo. De tal manera que necesariamente este tipo de ajuste, por ley que sea, restringen votos. Justamente un estadista debería estar preparado para explicar esta circunstancia. Digamos, sangre, sudor y lágrimas. Deberían estar elaborando un discurso. Señores, tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, pero Daniel, perdóname que te interrumpa. Los entendidos en materia de gestión gubernamental te dicen que los cambios que no haces en los primeros 100 días de gobierno, olvídalo, no los vas a poder hacer nunca más. Es decir, que Macri tenía la oportunidad, habiendo ganado, de haber, en los primeros 100 días de gobierno, haber hecho de los cambios de ajuste profundo, porque hasta las elecciones de medio término tenía tiempo para recomponer la cosa pública. Él no lo hizo, no se animó, o tenía otras intenciones, tal vez. Probablemente él percibió la realidad. Yo he leído el libro de él, El primer tiempo, donde él habla de todos esos temas. Probablemente él pensó que si hacía los cambios, perdía las elecciones de medio término y le quedaban 2 años de gobierno infernales. Ahí me están haciendo señas que nos quedan 2 minutos para... Bueno. Pero nos pasamos con César, ahora nos castigan ahora. Brevemente, hay una brecha en el oficialismo marcada por la cámpora y el albertismo, pero también hay otra brecha en la oposición. Es decir, contame qué opinás de esa segunda brecha. En la oposición hay, para simplificar, 2 actitudes respecto de cómo debe relacionarse esa oposición con el gobierno. Los duros y los más blandos o negociadores. Los más duros podríamos decir que son Patricia Bullrich, Pichetto, el propio Macri y otras figuras menores. Y los más complacientes o negociadores con el gobierno son Larreta, Vidal y todo el grupo que está detrás de Nosiglia, como puede ser Luis Juez y de Loredo, por ejemplo, que son figuras menores. Me refiero a que no tienen la dimensión nacional de las otras figuras. Yo diría que va a depender de lo que haga el gobierno, cuál de estos 2 grupos va a predominar en la oposición. Si la crisis se profundiza y se pone muy dura, seguramente los opositores más duros van a ser los que van a predominar sobre los negociadores. Personalmente pienso que es muy difícil negociar con un gobierno de estas características. Si predomina Cristina en ese gobierno, no hay que negociar con ellos si uno quiere establecer una nueva política económica, sino que hay que derrotarlos. Está bien. Gracias, Daniel. Un gusto de haberte tenido acá. Gracias a vos, Rubén.